Mi esposo me lo dejaron morir por falta de seguridad en el trabajo. Familias que se quedaron esperando a que sus seres queridos regresaran del trabajo. Imagínese uno en un momento de esos donde le digan a uno que el papá se murió. Empleados que murieron mientras trabajaban. Yo le dije que qué había pasado. Es que lo que pasa es que Luis cayó en un 9º piso. Me duele que él haya perdido la vida por ese lado y por culpa de otras personas. Otros a los que sus vidas cambió para siempre después de un accidente laboral. Mi hijo estaba perfectamente, mi hijo estaba bien cuando fue a trabajar allá. Mi hijo no estaba postrado en una silla de ruedas. Cuando él llegó a trabajar, era una persona muy sana. Algunos se sienten desahuciados y abandonados. Inmediatamente ella me dice que yo no voy a mejorar ni nada, pues ahí me frustré y pues pedí la eutanasia, inclusive atentar contra mi vida. ¿Se garantiza la seguridad laboral a los trabajadores en Colombia? Eso es una trampa absoluta que le hacen al trabajador, pero no solo para quitarle prestaciones sociales, vacaciones, primas, sino también sus derechos humanos mínimos, que es la vida. Buenas noches. ¿Sabían ustedes que, según el Consejo Colombiano de Seguridad, en Colombia cada día 1.342 trabajadores sufren algún tipo de accidente laboral? Algunos fatales. Lo que más llama la atención de muchos casos es que se hubieran podido evitar. Esta noche conocerán algunos muy dramáticos. La primera historia es de Yesid Ramírez, un hombre de 43 años que trabajaba como operario de grúa en el municipio de Acacías, en el Meta. Un día salió a laborar sin saber que la tragedia esperaba por él en su sitio de trabajo. Así comienza la investigación de John López, Trabajadores en el Limbo. A eso de las 5:26 de la tarde me llamó mi hija que trabaja en Ibagué y me dice: mamá, me acaban de decir que mi papá tuvo un accidente. A mi mamá se le entrecortaba la voz y nos decía: es que no sé cómo decirles esto, pero Chucho se accidentó. Me dice: qué pena, señora Claudia, pero su esposo falleció en un accidente. Ellas son Claudia Bonilla y Laura Ramírez, esposa e hija de Yesid Ramírez, un hombre de 43 años que trabajaba como operador de grúa para la empresa Transportes Montejo. Mi papá, pues a pesar de no tener un nivel educativo como el que hubiese querido, empezó a dedicarse a la parte de maquinaria, de ser aparejador, de ser operador de grúa, hasta tal punto pues de llegar a trabajar en una de las empresas más importantes del país. Mi esposo estaba acá haciendo una operación a través de la empresa Transportes Montejo y supernumerarios. A finales del año 2019, Yesid Ramírez fue asignado por las empresas para las que trabajaba, Supernumerarios y Transportes Montejo, para que ejerciera sus labores como operario de grúa en esta sede de Ecopetrol ubicada en el municipio de Acacías, departamento del Meta. Pero tan solo unas semanas después, un accidente laboral se convertiría en la peor tragedia para su familia. Él estaba trabajando en esta planta con una grúa y la grúa se varó. Él informó a la empresa, entonces le dijeron que como estaban prestándole el servicio a Ecopetrol, que iban a mandar otra grúa. Yo hablé con mi esposo a las 12:58, él me llamó, me dijo: mamita, ya llegó la grúa, vamos a ver porque hay que descargarla, hay que organizarla. Ese día era martes 21 de enero del año 2020. La grúa llegó con una cama baja, llegaron con afanes, a mi esposo lo llaman, le ordenan que tiene que sí o sí descargar esa grúa, organizarla,
Me dicen que pidió permiso para entrar acá a Ecopetrol, que no se lo dieron. Pero sin la autorización de Ecopetrol, según lo asegura su esposa, Yesid decidió descargarla en un patio aledaño a la empresa. Él, por el afán de ayudar y de todo, se pone con el otro operador a hacer todo el procedimiento. Yo iba metiendo la grúa hacia allá. Luis Enrique Marmolejo vive justo al frente del lugar donde Yesid decidió descargar las piezas de la grúa. Dijeron que no, que era un momentico, que no se demoraba nada. En el lugar se encontraban estos dos vehículos, el camión que transportaba las piezas y esta grúa con la que las descargarían. Según el testimonio de los testigos y la familia de Yesid, él se ubicó al lado del camión para enganchar manualmente las piezas, mientras que otro operador se encargaría de manipular la grúa. Cuando la están desmontando, el otro operador choca la pluma o hace arco con las cuerdas de mediana tensión. Y le descarga a mi esposo más de 20.000 voltios. Toteo como cuando hace un corto que totea rápido una cañola cuando me cae. Yo cuando miré, güey, que ya el hombre estaba en el suelo, yo estaba como a 30 metros, 40 metros estábamos. El subintendente Cristian Pantoja fue el investigador que atendió el caso. Abordamos de primera mano al operario de la grúa. En ese momento manifiesta el operario que se encontraba elevando el brazo mecánico y en ese momento la víctima se encontraba con sus manos agarrando el cable de ese brazo mecánico. Manifiesta el señor que él escuchó como un quejido. Cuando a él bajarse a revisar, encontró al señor tendido en el piso. Él se da cuenta que el brazo mecánico estaba topando los cables cables de energía. Los cables de media tensión. Según este informe de medicina legal, la muerte de Yesid Ramírez fue violenta accidental. Y en este otro informe de AXA Colpatria, empresa a donde estaba afiliado en riesgos profesionales, su muerte se produjo por un accidente laboral. Pero Claudia, su esposa, piensa diferente. Mi esposo me lo dejaron morir por falta de seguridad en el trabajo. Yo me sigo preguntando a estas alturas, ¿dónde estaban los supervisores o los HS que no le aseguraron el área a mi esposo? ¿En dónde? Según lo manifiesta la esposa de Yesid, en el accidente de su esposo falló el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si los supervisores y los HS hubieran estado ahí en el momento, eso no hubiera pasado, porque ellos habían asegurado el área, ellos no hubieran permitido que se hubiera hecho un procedimiento debajo de redes eléctricas. Por eso, para Claudia, el responsable de la muerte de su esposo es evidente. ¿Quién es el responsable de la muerte de su esposo, Claudia? Las empresas para las que ellos trabajaban. ¿Cuáles? Más Transportes Montejo Supernumerarios. El representante legal de la empresa Transportes Montejo es Fernando Montejo. Esta es la empresa dueña de las grúas que operaba Yesid Ramírez y a quien debía responder por sus labores. La segunda empresa señalada es Supernumerarios. Su representante legal es Liliana Andrea Peralta. Esta fue la empresa temporal encargada de contratar a Yesid. El operador trabaja con Transportes Montejo, entonces ¿quién tiene la responsabilidad mayoritaria que es Transportes Montejo? La familia de Yesid inició acciones legales en contra de las empresas señaladas, Transportes Montejo y Supernumerarios. Después de varios intentos, el 27 de marzo de 2021, 14 meses después del accidente laboral que cobró la vida de Yesid, lograron un acuerdo de conciliación a modo de indemnización por su muerte. Ellos me llamaron, llegamos a la conclusión de una cifra, ellos me pidieron 90 días, yo les di los 90 días calendario, eran 1.500 millones de pesos. Pero en esa oportunidad, las empresas señaladas no respondieron. Luego me piden otros 90 días y ellos incumplieron. Según el testimonio de Claudia, luego de 180 días desde el acuerdo de conciliación, la familia de Yesid no fue reparada. ¿Por qué ellos no cumplieron? No sé. Yo pienso que ellos querían dilatar el proceso.
Ya han pasado 4 años y 9 meses desde la muerte de Yesid y su familia sigue esperando alguna respuesta por parte de las empresas Transportes Montejo y Supernumerarios. Nada me lo va a reponer. Nada de lo que haga ni Montejo, ni Ecopetrol, ni Supernumerarios me va a reponer a mi marido. Por eso yo le pido a la justicia que no deje que la muerte de mi marido se quede impune. Porque un error humano, un descuido de la empresa por no haberle asegurado el área de trabajo, hoy me tiene a mí sin mi marido. Sí, me tiene a mis hijas sin su papá. Y eso es un dolor indescriptible. Como la familia de Yesid Ramírez aún no ha obtenido ninguna respuesta, decidimos ir a buscarlas directamente con los señalados responsables. Liliana Andrea Peralta, representante legal de la empresa Supernumerarios que contrató a Yesid, y Fernando Montejo, representante legal de la empresa Transportes Montejo para la que Yesid prestaba sus servicios en misión. Al regreso espere. Por favor, la señora Liliana Andrea Peralta. Fernando, ¿usted o Transportes Montejo son responsables de lo que le pasó a Yesid Ramírez, de la muerte de él? Al regreso, Séptimo Día les presentará la historia de otro trabajador de Pitalito Huila que fue contratado como independiente en una obra de construcción. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral accidentes laborales. Regresamos. Comenzó a bajar el andamio y él me dijo, Uriel, esto se puso duro. Cuando yo escuché, volteé, cuando ya lo sentí cuando cayó en el suelo. Yo digo, no, ¿por qué? ¿En qué momento pasó todo esto? Y me duele. Ahora conocerán el caso de un joven de 24 años que laboraba en el sector de la construcción y un día salió a trabajar en Pitalito Huila. Pero cuando su familia lo volvió a ver, fue en una unidad de cuidados intensivos. Pero antes, les contaremos qué respondieron tanto el empleador como la empresa a la que prestaba sus servicios Yesid Ramírez, el operador de grúa que murió en Acacías Meta. Así continúa la investigación de John López, trabajadores en el limbo. Lo extrañamos en todos los momentos, en todo. Cada momento es un recuerdo distinto, pero es muy duro. Yo no le deseo esto a nadie. Ese dolor que sienten Claudia y su familia se agudiza, según ellos, por la falta de empatía y solidaridad que han mostrado tanto la empresa que lo contrató, Supernumerarios, como la empresa para la que respondía con sus labores en misión, Transportes Montejo. Yo le pido a Transportes Montejo, a don Fernando Montejo, yo le pido que se ponga la mano en el corazón, que no sea inhumano, que mi esposo lo ayude a ganar mucho dinero, que mi esposo le entregó la vida a la empresa. Le pido eso a Supernumerarios. Como el accidente de Yesid ocurrió fuera de las instalaciones de Ecopetrol, el primer respondiente es el empleador de Yesid Ramírez, la representante legal de Supernumerarios, Liliana Andrea Peralta. En esa oportunidad no nos atendió y como respuesta recibimos este comunicado. No se considera pertinente ofrecer declaraciones a la opinión pública en este momento. Decidimos insistir, pero la señora Liliana Andrea Peralta no nos quiso atender. Buscando por aquí a la señora Liliana Andrea. No, señor Johnny, nosotros le emitimos respuesta. Pero no hay ninguna respuesta. Hay un proceso judicial en curso, por lo cual no se da declaración. Nosotros necesitamos saber por qué no le han respondido a esa familia. Esa es la respuesta. La otra empresa señalada es Transportes Montejo, a la cual Yesid respondía por sus servicios como operador de grúa. Yo no puedo dejar que la muerte de mi esposo se quede así impune. Va a completar 5 años y lo único que yo he recibido de Montejo ha sido indiferencia, han sido muy inhumanos conmigo. Su representante legal es Fernando Montejo.
lo ubicamos en su empresa que está en el municipio de Tocancipá, pero se opuso a darnos una entrevista. A través de un comunicado, esta fue su respuesta. No podemos ni debemos pronunciarnos sobre el accidente en cuestión mientras esté en curso una investigación judicial. En vista que han pasado más de 4 años y según la familia de Yesid Ramírez aún no recibe una respuesta clara por parte de la empresa Transportes Montejo, decidimos insistir. Vía telefónica, esto respondió Fernando Montejo. A ver, la familia puede hacer cualquier señalamiento, ellos creen que uno lo mató. Yo para matar a una persona escasamente mato una mosca. Sí, y eso, hombre, se mataron solos, no, nadie lo ordenó que se mataran. Fernando, ¿usted o Transportes Montejo son responsables de lo que le pasó a Yesid Ramírez, de la muerte de él? Es un error humano, la culpa personal de uno es por darle trabajo. En este caso, según expertos en derecho laboral, el empleador debe responder por los riesgos que se generen alrededor de sus empleados, ya sea por lesiones o en caso de muerte. Fernando Castillo fue presidente de la Corte Constitucional. No lo exime de ninguna de las responsabilidades establecidas en la Ley de Seguridad Social. Pues el empleador también termina respondiendo no solo por las prestaciones de la Seguridad Social, en caso de que no se tenga el trabajador afiliado o vinculado o demás, sino además por las indemnizaciones plenas de perjuicios. Fernando, la familia del señor Yesid dice que ustedes no quieren responderles ni indemnizarlos por la muerte. ¿En qué va ese proceso de la indemnización? La conciliación, eso depende más del juzgado que de nosotros. Depende más del juzgado que de Montejo, porque nosotros no movemos la justicia. Aunque en este documento, firmado el 24 de marzo de 2021, por los señores Fernando Montejo, representante legal de Transportes Montejo, y Liliana Andrea Peralta, representante legal de Supernumerarios, las empresas señaladas se habían comprometido a indemnizar a la familia de Yesid Ramírez en un término de 90 días. Pero 3 años y 8 meses después, la familia de Yesid asegura que el pago aún no se ha realizado. Séptimo Día viajó hasta Pitalito en Huila. Allí encontró otro lamentable caso de accidente laboral. En el nororiente de ese municipio se construye este edificio por parte de la firma Baesoli. Él es Luis Elber Navia. En enero de 2024 fue contratado para trabajar en la construcción del edificio. Quien lo contactó fue Jaimiro Trujillo, representante legal de la empresa Construcor, a quien había sido asignada la obra. Él salió como todos los días a buscar trabajo y llegó y me dijo que iba a trabajar en un edificio. Maydi Lorena Martínez es la esposa de Luis Elber. Juntos tienen 2 hijos de 4 y 7 años. Él estaba contento porque le generaba buenos ingresos, ¿no? El quincenal ganaba bueno. Según pues le tocaba meter la ficha, pero ganaba bueno. La función de Luis Elber era la de empañetar las paredes del edificio. Él primero estaba españetando adentro, pero cuando ya me dijo que le tocaba las estructuras de afuera, yo le dije, mijo, tenga mucho cuidado. Cisleni Navia es la mamá de Luis Elber. Dije, amárrese duro y esto y lo otro. Y él me dijo, sí, mamá, yo voy súper amarrado, mamita, no se preocupe y esto y lo otro. El viernes 28 de junio de 2024, Luis Elber salió temprano de su casa, como era costumbre, rumbo a su trabajo. Él estaba pañetando en el 9º piso por fuera. Ya al llegar al 9º piso, él me dijo, mamá, ya voy para el 9º piso y ya estoy en el último. Le dije, amigo, tenga cuidado. Para hacer ese trabajo, Luis Elber debía subirse a un malacate o un andamio colgante. El malacate pues eran unas tablas donde le tocaba pararse. Yo la última conversación que tuve con él fue a mediodía, como a eso de las 12:30, y me colgó, se despidió normal como siempre, yo no miré nada extraño ni nada. 30 minutos después de esa llamada, sus vidas cambiaron para siempre.
Desde el 9º piso de este edificio en construcción cayó Luis Elber Navia el pasado 28 de junio de 2024 mientras empañetaba una de las paredes exteriores. A la 1:24 de la tarde fueron sus propios compañeros quienes alertaron a los organismos de socorro. Cuando llegué allá fue que salió el ayudante y yo le dije que qué había pasado. Yo le dije qué pasó y me miraron con esa cara como de tristeza y yo le dije qué pasó y me dijo es que lo que pasa es que Luis cayó de un 9º piso. Yo me puse a llorar y llamé a mi suegra. Yo me puse como loca y corrí al hospital, lo más fácil fue al hospital. Este es el Hospital Departamental San Antonio, del municipio de Pitalito, a donde fue traído Luis Elber Navia luego de su accidente. En este lugar permaneció durante 12 días en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida, pero infortunadamente no logró recuperarse de la gravedad de sus heridas. Me duele que él haya perdido la vida por ese lado y por culpa de otras personas. ¿Qué ocurrió ese día en la construcción del edificio? ¿Por qué falló el malacate que sostenía a Luis Elber? Comenzó a bajar el andamio y él me dijo, Uriel, esto se puso duro. Cuando yo escuché, volteé, cuando ya lo sentí cuando cayó en el suelo. Uriel Reyes estaba ese día con Luis Elber. Era su ayudante en la construcción. Porque los andamios estaban malos, no tenía mantenimiento, porque ya estaban viejos, se miraban. Este testimonio de Uriel concuerda con este chat encontrado en el celular de Luis Elber. El 4 de junio, 24 días antes del accidente, Luis Elber le envió este mensaje a su jefe, Jaimiro Trujillo. Máster, no se olvide del arnés. Seguido de esta nota de voz. No molestaba tanto, máster, esto, le encargo el arnés y un lazo que no he conseguido. No he conseguido un lazo que necesito para la línea de vía. Pero su mensaje no obtuvo respuesta. Luego, el 13 de junio, 15 días antes del accidente, Luis Elber le envió estas fotos donde se evidencia el mal estado de las guayas del malacate. Junto a las fotos se envió la siguiente nota de voz. Máster, buenos días. Máster, esto, mire cómo está la guaya. ¿Sigo descendiendo o qué hago? Está rota. Pero en foto no se mira mucho, pero tiene muchas hebras arrancadas. Y más abajo tiene otras. Y está como tan picoteadas las guayas, ¿no, Máster? Como tan picoteadas. Su mensaje nuevamente no obtuvo respuesta. Finalmente, el 24 de junio, Luis Elber le escribió el siguiente mensaje a su jefe. Hágale que yo no lo dejo morir, pero tampoco me deje morir, máster. 4 días después, ocurrió el accidente en el que finalmente Luis Elber murió. Ana María Morales es la abogada que representa a la familia de Luis Elber. Logramos determinar que existe una responsabilidad. Es decir, ¿podríamos estar hablando de una negligencia por parte de la persona que lo contrató a él? Exactamente, sí estamos hablando de una negligencia. Buscamos en Pitalito a Jaimiro Trujillo, representante legal de la empresa Construcor, quien según la familia de Luis Elber fue quien lo contrató y a quien señalan como el directo responsable de su muerte. Al regreso espere. Hágame un favor, el señor Jaimiro Trujillo. La familia de Luis Elber Navia en Pitalito espera que tanto el constructor encargado de la obra, Jaimiro Trujillo, como la empresa Baesoli respondan por su muerte. No se vaya. Me fui, se partió el triple y ahí sí caí así. Y pues me recibió la punta y otra columna y de una me reventó. Mi hijo estaba perfectamente, mi hijo estaba bien cuando fue a trabajar allá. Mi hijo no estaba postrado en una silla de ruedas. Cuando él llegó a trabajar, era una persona muy sana. Héctor Cabra y Ramón Cipriano Mesía son 2 trabajadores que aseguran fueron contratados de manera verbal por sus empleadores, es decir, de manera informal.
Ellos señalan que sufrieron accidentes en sus trabajos que los dejaron con lesiones de por vida. Pero antes de conocer sus historias, ustedes escucharán en Pitalito a los encargados de la construcción en la que murió Luis Elber Navia. ¿Cómo le responderán a su esposa y a sus hijos? Así termina la investigación de John López. Trabajadores en el limbo. La familia de Luis Elber Navia espera que se haga justicia por su muerte. Para ellos es claro quién debe responder. Los dueños o no sé quién se haga cargo de esa obra tienen mucho que ver porque él no estaba trabajando con las herramientas necesarias, digo yo. Porque si él hubiera estado trabajando con eso, él no hubiera tenido un accidente. Yo digo que los responsables son los mismos que lo contrataron a él, porque no le prestaron buena atención. Buscamos en Pitalito al señor Jaimiro Trujillo, quien según la familia de Luis Elber fue la persona que lo contrató. Inicialmente fuimos a su casa. Hágame un favor, el señor Jaimiro. ¿A qué horas lo puedo conseguir? Luego decidimos buscarlo en la construcción donde murió Luis Elber. Hágame un favor, el señor Jaimiro Trujillo. Como no lo encontramos, decidimos insistir vía telefónica. Finalmente, esto nos respondió. Quería preguntarle qué tipo de relación tenía el señor Luis Elber Navia con la empresa que usted dirige, Construcor. Es la contratista independiente. Aquí no se puede predicar de algún tipo de independencia, tenía una subordinación, tenía un horario, tenía una remuneración, entonces afirmar que él era independiente es algo completamente absurdo. Y ese día Luis Elber tenía todos los elementos de seguridad, el arnés, la línea de vida, todo estaba debidamente adecuado ese día para el trabajo de él. Sí, señor, sí, tenía todo. Pero en esta conversación de WhatsApp, Luis Elber le deja claro que no tenía todos los elementos de seguridad. No, molestaba tanto más esto, le encargo el arnés y un lazo que no he conseguido. No he conseguido un lazo que necesito para la línea de vida. Luis Elber le había manifestado a usted de pronto que ese malacate o donde la superficie donde él se paraba a hacer la labor había presentado de pronto alguna falla, que tenía alguna guaya dañada, en fin, o alguno de los pines que la sostenían estaba dañados o algo. No, porque como ese pino se había armado para empezar labor en este lado. Aunque en este chat existe la evidencia de que Luis Elber también había advertido del mal estado del malacate. Master, buenos días. Master, mire cómo está la guaya. ¿Sigo descendiendo o qué hago? Está rota. Yo tengo una conversación de ustedes por WhatsApp donde él le envía unas fotos, incluso unos videos de que las guayas están en mal estado. Tenía todo. Entonces, no sé qué pasaría, la verdad. Los andamios estaban malos, no tenía mantenimiento porque ya estaban viejos, se miraban. Ya hay un tema judicial, hay unos procesos en curso. Si a usted la justicia lo llega a declarar culpable, ¿usted le va a responder a la familia de Luis Elber por la muerte de él? Pues no sé, pero le digo, eso está en la investigación, yo no puedo decir nada ahí, no, señor, no. También localizamos en Pitalito a David Martín, representante legal de la empresa Baesoli, dueña del edificio en construcción, a quien indagamos sobre esos elementos de seguridad. Verificamos mensualmente que se esté pagando la seguridad social de todos los contratistas, de todos los empleados que prestan los servicios para nosotros. Los elementos de seguridad que él debe tener también, ustedes están al tanto de todo. Totalmente. Pudimos determinar que Luis Elber estaba prestando un servicio donde las condiciones que le habían ofrecido a él en su herramienta de trabajo estaban deplorables. David, ustedes, como empresa Baesoli, que son los dueños de esa construcción, ¿son responsables de la muerte del señor Luis Elber? Ninguna responsabilidad tenemos con la muerte del señor Luis. Porque ahí se deriva una responsabilidad solidaria entre el contratista y la constructora propietaria de esta urbanización. En caso tal de que la justicia los encuentre a ustedes como responsables solidarios, ¿ustedes están en la disposición de responderle a esa familia, a la familia de Luis Elber? Pues ya tú lo has dicho. Si la ley nos exige eso, pues debemos cumplirlo, ¿no? A diferencia de Luis Elber y Yesid Ramírez, en Puerto Colombia y Bogotá encontramos dos casos de trabajadores que también sufrieron accidentes laborales, pero lograron sobrevivir. Aunque hoy
sus cuerpos evidencian la rudeza de sus infortunios. Yo tengo que vivir el día a día, pues, con dolores. Él es Héctor Fabio Cabra. Un accidente laboral lo tiene hoy postrado en esta silla de ruedas. La columna, como si le chuzaran uno los huesos acá. Que se le salga uno el chichi o que a usted se le salga el popó del dolor. Es bien fuerte el hijo de madre. Cuando yo entré a la empresa yo tenía, o sea, estaba completa. Ahora yo no, me falta un brazo. Ramón Cipriano Mesia sufrió la amputación de su brazo derecho, también en un accidente laboral. Yo antes me podía poner un pantalón, ponerme la correa, ahora no puedo ponerme una correa porque tengo que pedir a mi esposo, al hijo mío, al que está en la casa, que me ayude a ponerme la correa. La historia de Héctor Fabio Cabra comenzó el 22 de noviembre del año 2021. Me contrataban para descargar, armar todo lo que era la obra en Traime Trampolines. Yo tuve un contrato verbal. Según Héctor, él fue contratado por una empresa temporal llamada Integral de Servicios Vabra SAS, cuya representante legal es Ruth Marina Suárez. Ya todos reunidos a las 9 de la noche, ya nos hizo una pequeña inducción y nos pasó los CPP, los elementos de protección personal, donde ahí se ocasionó mi accidente descargando una mula de unas estructuras metálicas. La misión de Héctor era descargar unas vigas metálicas para luego ingresarlas al centro comercial El Edén. Era demasiado pesado. Cuando alzaba uno las columnas, se partían los triples, eran muy delgados, del mismo peso y se le iban a uno los pies. 1, 2, 3, levantamos la columna y me fui de una vez. Me fui, se partió el triple y ahí sí caí así. Y pues me recibió la punta y otra columna y de una me reventó. Yo pensé que me estaba orinando, pero no, era que me estaba pues vaciando por mi pene. Yo no sabía que estaba tan jodido. Era sangre, yo pensaba que me estaba orinando. Héctor estuvo 3 días hospitalizado y luego fue dado de alta. Ya en su casa, incapacitado, recibió la siguiente noticia. Y me sacaron. Días después me echaron. Ellos me despiden y pues no me quedo sin seguridad social inmediatamente, si no es hasta el mes. Según la historia médica de Héctor, en el accidente sufrió fractura en la pelvis, fractura de coxis y afectación en 4 vértebras de su columna. Pero según él mismo lo cuenta, ya nadie le responde por la atención en salud. Desde febrero de este año nadie me atiende. El desespero de Héctor, por lo que él mismo afirma de sentirse abandonado, lo llevó incluso a pensar en medidas desesperadas. Inmediatamente ella me dice que yo no voy a mejorar ni nada, pues ahí me frustré y pues pedí la eutanasia, inclusive atentar contra mi vida. Mi hijo estaba perfectamente, mi hijo estaba bien cuando fue a trabajar allá. Mi hijo no estaba postrado en una silla de ruedas. Cuando él llegó a trabajarles era una persona muy sana. ¿Que por qué le hicieron eso? Porque lo despidieron como si no valiera nada. Luz Dari Mejía es la mamá de Héctor. Es que él no quiso tener ese accidente porque nadie lo va a querer tener y verse postrado. Que por favor respondan por él. Héctor y su mamá aseguran que su empleador, la empresa Integral de Servicios Vabra SAS y su representante legal, Ruth Marina Suárez, deben responder por la condición actual de su salud. Porque la señora lo despidió y lo sacó del seguro sin importarle nada y ella misma le dijo, haga lo que quiera, que yo para eso tengo mis abogados. Quisimos buscar respuestas en las oficinas de la empresa Integral de Servicios Vabra, pero nadie respondió. Luego buscamos a la representante legal Ruth Marina Suárez en su residencia, pero tampoco fue posible ubicarla. Finalmente, vía telefónica, respondió nuestras preguntas. Usted en este momento, según lo que me dicen, no es responsable de lo que le pasó a él. Yo no soy responsable. Pero fue trabajando para usted, señora Ruth. Claro, él estuvo trabajando para la empresa y la empresa lo tenía afiliado. Pero él en este momento no tiene ni seguridad social ni ARL, señora Ruth. No tiene seguridad ni ARL.
No, nadie lo está atendiendo en este momento. Lo que pasa es que yo no puedo indefinidamente pagarle. Él dice que pues por las afectaciones que tiene, él en este momento está, aparte de todo, afectado gravemente de los riñones y dice que usted prácticamente lo va a dejar morir. ¿Es cierto? ¿Usted lo va a dejar morir a él? No, porque yo hice lo mío para garantizarle el mínimo vital. ¿Por qué usted lo despidió a él después del accidente? Nosotros somos una empresa temporal. Ese trabajo lo hicimos a través de una orden de servicio. Si es una orden de servicio, el trabajador va, hace el trasiego y se acabó. ¿Usted le va o no le va a responder a él por lo que le pasó? La empresa ha respondido siempre. Todo el tiempo respondió con lo que legalmente le toca responder. Es un ser humano que también merece respeto como ellos. Mi hijo también merece respeto y que por lo menos lo deben de indemnizar porque la lucha ha sido terrible y mire cómo está la salud de él. Como el accidente de Héctor ocurrió en el centro comercial El Edén, también los buscamos. En este comunicado aseguraron haber recibido de parte de la temporal Babra todos los documentos que certificaban la afiliación de Héctor a la Seguridad Social y riesgos profesionales. A Héctor ahora le queda esperar que las autoridades encargadas investiguen y den respuesta a sus peticiones. ¿Recuerdan a Ramón Cipriano Mesia? El hombre de 50 años que en Puerto Colombia perdió un brazo también en un accidente laboral. Estoy terminando de sacar la última piedra, la máquina arrancó y me agarró el brazo y me lo trituró. Ramón junto con su familia llegaron a Colombia desde Venezuela buscando oportunidades laborales. El 26 de septiembre del año 2022, después de muchos intentos, por fin consiguió un trabajo. Me llamaron un sábado para que me presentara un domingo, entonces yo fui el día domingo y de una vez me pusieron a trabajar ese día domingo. El trabajo de Cipriano era como operario en la cartera Agregados Sello Rojo. ¿Usted firmó algún contrato ese día? No, yo no firmé ningún contrato, sino que el contrato prácticamente fue verbal. Cipriano, ¿a usted lo afiliaron en algún momento a la Seguridad Social? A mí no fui afiliado a ninguna, a nada pues. El viernes 16 de junio del año 2023 a las 6 de la mañana llegó Ramón Cipriano a la cantera Sello Rojo, lugar donde trabajaba. Pero justo antes del mediodía sufrió un accidente laboral que cambió su vida para siempre. En ese entonces el correaje de las transportadoras ya estaba vencida, tenía de 15 a 20 días vencida. Ya se le había dicho al jefe de patio. Ese día, la máquina se atascó con una piedra, por lo que Ramón tuvo que sacar la piedra de forma manual. Como no había un instrumento para sacarlo, uno tenía que meter la mano. Cuando saqué la última piedra, el rodillo arrancó. Cuando me arrancó el rodillo, sentí que me agarró los dedos y me jaló hacia adentro. Cuando me jaló hacia adentro, yo me agarró el brazo y jalé. Sentí cuando reventó. Cuando me di cuenta, tenía el pedazo de hueso, pues, y botando sangre a borbotones. Él se arrastraba, se revolcaba, porque eso se lo quitó a sangre fría. Eliezer Asdrúbal era compañero de Ramón en la cantera. Cuando yo llegué allá al sitio, que yo llegué y subí para arriba y veo así, en la correa está el brazo de Cipriano. Este es un accidente laboral que pasó aquí en Sello Rojo. Un trabajador perdió su brazo. El brazo cuando yo lo agarré estaba vivo, él palpitaba como un corazón. Fue cuando la doctora llamó que se lo llevaran, que se lo iba a pegar inmediatamente. Lo saqué de la bolsa, ya los dedos estaban en negro. Ya los dedos se habían puesto negros. La doctora me dijo, no me sirve, hijo, llévatelo, porque ya se encangrinó. Ya el brazo murió, me dijo. Después de eso, los sueños de la familia de Ramón de lograr una estabilidad en Colombia prácticamente se derrumbaron. La vida de nosotros nos cambió mucho, con un cambio drástico. Ella es Iris Miranda, esposa de Ramón. A él hay que ayudarlo a amarrar los zapatos, hay que ayudarlo a colocarse el pantalón. Él prácticamente quedó discapacitado de por vida. Eso es algo que es horrible, horrible. Él dice, no sirve para nada. El caso de Cipriano es un caso muy singular. Gonzalo Conde es el abogado que representa a Ramón y su familia.
y llegar y ser utilizados por unos empresarios colombianos como si estuviéramos aún en la época de la esclavitud. Según el abogado, sumado a que Ramón nunca fue afiliado a una EPS y menos a una ARL, la empresa para la que trabajaba, agregado Sello Rojo, tampoco cumplía con las normas mínimas de seguridad en el trabajo. Están violando flagrantemente todos los derechos establecidos en nuestro Código Sustantivo del Trabajo y en nuestro Código de Procedimiento del Trabajo. Intentamos buscar a los responsables de la empresa agregado Sello Rojo, pero infortunadamente la empresa fue liquidada en agosto de este año. El liquidador de la empresa es Luis Alberto Maclausan, a quien ubicamos en la ciudad de Barranquilla. ¿Usted debe o no debe responderle a esta persona que se accidentó en esa cantera? Bueno, dentro del proceso no se notificó absolutamente el accidente. ¿A usted nunca le hicieron una reclamación como liquidador? Nunca se presentó. Como ya se liquidó, ¿ya no hay cabida de pronto a una reparación a esta persona? No hay con qué reparar, porque no hay bienes. Inclusive de la empresa no me acompañó nadie de la empresa aquí a la clínica. Eso es una trampa absoluta que le hacen al trabajador. Jorge Enrique Cortés es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Pero no solo para quitarle prestaciones sociales, vacaciones, primas, sino también sus derechos humanos mínimos, que es la vida. De momento, aunque no ha recibido ninguna indemnización, Ramón asegura que la empresa semanalmente le consigna una parte de su salario. Están pagando la semana de trabajo, que me están pagando 350, y cuando entra un día feriado, por decir un lunes, ese día me lo descuentan. Me pagan 280. Un ser humano no tiene precio. Simplemente se le está pidiendo una indemnización porque a él no le va a crecer su brazo. A él no le van a hacer su brazo ni él va a ser la misma persona. Por su parte, en el caso de la muerte de Yesid Ramírez en Acacías, su esposa insiste en que no quede impune. Yo sé que de alguna manera en el Ministerio de Trabajo, la ministra o el ministro, el presidente de la República, yo no sé quién más, a quién más decirle, escúcheme, porque yo no puedo dejar que la muerte de mi esposo quede así impune. Casos como los de Yesid Ramírez, Luis Elber Navia, Héctor Fabio Cabra y Ramón Cipriano Mesia siguen sin resolverse. Por eso buscamos respuestas en el Ministerio del Trabajo. Diana Carolina Galindo es la directora de Riesgos Laborales. Directora, ¿qué está haciendo el Ministerio del Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores? Estamos en la construcción de una política pública de trabajo decente. ¿Y en ese momento ustedes realmente están trabajando por eso, por garantizarle los derechos a los trabajadores acá en Colombia? Sí, yo creo que ha sido un trabajo que se ha profundizado. Si eso es así, directora, ¿por qué hay tantos trabajadores esperando una respuesta de las empresas? Es muy importante que los trabajadores y trabajadoras o las familias de estos trabajadores y trabajadoras lleguen a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para que se inicien las investigaciones contra esas empresas que están incumpliendo con la normatividad laboral. ¿Pero no se supone que son ustedes los encargados de vigilar y sancionar a esas empresas? Podríamos fortalecer la inspección y en eso estamos trabajando, de hecho, con ayuda de la OIT. Y yo le extraño mucho a él. Yo digo, no, ¿por qué? ¿En qué momento pasó todo esto? Y me duele. Yo sigo sumida en el dolor porque a mí se me llevaron la mitad de mi vida. Mi vida afectiva se acabó. Y ya, no lo volví a ver nunca más. Nunca más. Lo que pido es que ellos cumplan con lo que me sucedió a mí. Esta es una empresa que me ha violado todos los derechos, como ciudadano, como persona. Verlo con Dolores, gritar de Dolores y su salud peor, no sé. ¿Qué espera usted de todo esto, Héctor? Lo que yo espero es que me quiten los dolores. Yo ya acepto quedar en mi sillita así. Según el Consejo Colombiano de Seguridad, en lo corrido de este año,
Cerca de 200 trabajadores han muerto en nuestro país a causa de accidentes laborales. Recuerden que las empresas deben garantizar las condiciones necesarias de seguridad a sus empleados, pero también es un derecho y un deber de los trabajadores exigir a sus empleadores todos los elementos de seguridad para evitar tragedias como las que esta noche les presentamos. Ahora un avance de lo que estaremos preparados para la próxima semana, el séptimo día. Esa abogada no tiene remordimiento en quitar la plata a las personas que realmente lo necesitan. Si ella me hubiera entregado la plata, quizás no hubiera tenido necesidad en ese momento de tomar esa decisión de que mis hijos no estén conmigo. De una persona enferma en un hospital muriéndose y que le roben la plata, me da mucha rabia. Me dicen que le habían entregado la indemnización a la señora abogada. Yo dije, nos robó. Todos ellos tienen algo en común. Aseguran que fueron estafados por abogados que en medio de una necesidad se ganaron su confianza y accedieron a firmarles un poder. Me llama Jason, necesito unas firmas de ustedes. Él era como un lobo con piel de oveja, porque jamás me imaginé que eso iba a pasar. Me arrepiento de habérselo firmado a la persona equivocada. En Colombia, diariamente las personas firman y le dan la facultad a algunos abogados de representarlos en diferentes ámbitos jurídicos, para vender un inmueble, para solicitar una indemnización, para entablar una demanda, etc. Sin embargo, en algunos casos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Ella decía que tenía una oficina de abogados en la que se iba a encargar como todo ese proceso. Le firmamos el alma al diablo. ¿Pero qué está ocurriendo? Según expertos, cada vez este fenómeno es más común en Colombia. Las cifras son alarmantes y están abusando muchos abogados de sus facultades para estafar a muchos colombianos. Es decir, que la ley está, pero no es suficiente. Yo haría una reforma al artículo del Código Penal y colocaría como un agravante particular cuando se trate de los abogados que se quedan con los recursos y los bienes de sus poderdantes. Con nuestro equipo de Séptimo Día visitamos Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Hablamos con las víctimas y, por supuesto, buscamos a los señalados. ¿Qué responden? Buen día, reportera de Séptimo Día. ¿Usted me podría anunciar? ¿Usted retiró ese dinero o no lo retiró? Con un poder que Wilson le dio. Me reservo eso. Sí, ¿Lo retiró o no lo retiró? Me lo reservo. ¿Qué hacer y no hacer a la hora de otorgar un poder? Soy Wendy Heredia y desde Barranquilla los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.